Pero ¿qué está pasando en Nicaragua? Lo que se están viviendo es un infierno, justamente lo es, un infierno. Un exguerrillero, el hombre que pues encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, hace muchos años estuvo recluido, ¿no? Acusado, entre otras cosas, de robo. Escuche bien, de robo, para lo cual purgó la pena de unos 4 años aproximadamente, ¿no? Y que luego se fue al exilio, estuvo en la guerrilla. Es un hombre que, como yo le decía hace un momento, no tiene hielo. O sea, las cárceles en Nicaragua están total y completamente llenas de presos políticos. Se han deportado, los religiosos han tenido que salir de Nicaragua. Ahora mismo, esta constitución, que él la modificó de todas las formas, en Nicaragua no hay ya vicepresidente, hay copresidenta. Es decir, que ahora hay 2 presidentes. El presidente Daniel Ortega y la presidenta Morillo, su esposa. 5 cambios, entre otras cosas más, se han producido en la Constitución, aprobando en Nicaragua que la esposa de Ortega será copresidenta y ambos tendrán entonces el control total. Escuche, el control total. La misma en forma dice que ante el fallecimiento de uno de los dos, el otro sigue, escuche, y en caso de que faltasen los dos, entonces su hijo, oiga bien, su hijo, increíble, Laureano Ortega Morillo, sería entonces el sustituto. Es decir, es una dinastía, ¿usted me entiende? Sería el sustituto. En caso de que Daniel Ortega no esté, entonces su hijo está proyectado para ser el que precisamente continúe la dinastía de los Ortega en el poder. Dentro de ese periodo, los copresidentes gozarán, escuche bien, de inmunidad de conforme con la ley y tendrán la opción a la reelección indefinida. Otra vez con Edgar es presentado por Almacenes Iberia, la primera. Con Edgar. Les voy a contar algo y me dicen que esto le pasa a la mayoría de los youtubers. Siguen lo que nosotros hacemos, están pendientes de las cosas que escribimos, siguen los videos que nosotros subimos y hasta lo ven y lo reproducen, pero se les olvida algo: suscribirse a nuestro canal de YouTube y, ¿por qué no?, darle también a la campanita. Por eso te invito a que a partir de este mismo instante te suscribas a nuestro canal de YouTube y, hombre, dale a la campanita para que puedas recibir todo lo que nosotros hacemos cada día. Dale a la campanita, dale a la campanita. Y yo digo que hemos puesto nuestras miradas precisamente en el hermano pueblo de Venezuela con tanta frecuencia, ¿no?, que nos hemos olvidado de muchas otras cosas que se están aconteciendo y sucediendo a nuestro alrededor, que también son tan o más preocupantes. Bueno, no más preocupantes, todas lo son, ciertamente, pero es muy preocupante, como lo es el caso de Nicaragua. Pero, como decía, nos hemos fiado tanto en el caso de Venezuela por la bulla que hace el presidente Nicolás Maduro, que se mantiene constantemente en ebullición, ¿no?, cometiendo situaciones. Y entonces, bueno, pues eso hace que de alguna u otra forma nuestra mirada de alguna manera se distraiga y se coloque básicamente mirando al pueblo de Venezuela. Pero ¿qué está pasando en Nicaragua? Señores, en Nicaragua lo que está aconteciéndose es una situación muy difícil. El hermano pueblo de Nicaragua, los nicaragüenses, lo que se están viviendo es un infierno, justamente lo es, un infierno, pero un infierno a cala mayor. ¿Usted me entiende? Puesto que allí a quien tienen gobernando precisamente este país es un hombre que no tiene hiel, es un hombre que no tiene ningún tipo ¿cómo le digo?, de sentimientos, ¿no?, y que lo ha demostrado precisamente a través del tiempo. Un exguerrillero, el hombre que pues encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, y el hombre que ha gobernado ese país por unas 4 o 5 veces aproximadamente, me parece, y que ahora en este momento acaba de dar un golpe mortal
entre otras cosas, a nuestros hermanos de Nicaragua. Daniel Ortega, que pues hace muchos años estuvo recluido, ¿no? Acusado, entre otras cosas, de robo. Escuche bien, de robo, para lo cual purgó la pena de unos 4 años aproximadamente, ¿no? Y que luego se fue al exilio, retornó una vez más a Nicaragua y intentó golpe de Estado, hizo muchas cosas, se unió, estuvo en la guerrilla. Es un hombre que, como yo le decía hace un momento, no tiene hiel. O sea, es un hombre, y si él es así, imagínese usted pues a su señora esposa. Nicaragua está pasando por un momento difícil, como le digo. Todo el que está o ha decidido de alguna u otra manera no solo pues enfrentar al hermano, enfrentar a la dictadura de Daniel Ortega, sino que pues se ha levantado de alguna u otra forma en contra de él, ha tenido que pagar un precio grande. Las cárceles en Nicaragua están total y completamente llenas de presos políticos. Todos los políticos que de alguna u otra forma adversaron a Daniel Ortega en su momento, los que no están presos o han sido torturados y han fallecido, incluso han tenido que emigrar, han tenido que partir, han tenido que irse, como dice la canción, no del país, y precisamente dejar él mismo en las manos de este señor que ha venido desde hace un tiempo hasta la fecha sencillamente imitando, ¿no?, lo que es el sistema norcoreano de gobernanza, y que ahora se convierte en un, ¿cómo le digo?, en el hombre de más poder, ¿no?, ciertamente, de Nicaragua, hasta el punto que ya se coloca de manera prácticamente vitalicia, ¿no?, en el poder. Y precisamente no solo él, sino también su familia como tal. Esto da mucha pena cuando uno lo ve desde todos los puntos de vista. No, ciertamente uno dice, wow, ¿qué es lo que está pasando y qué pasa con países como el hermano pueblo de Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, que yo digo y lo dije hasta hace unos días, que desde el 66 ha estado gobernando, ha sido gobernado por una dictadura que cada vez tiene menos respiración y que nosotros apostamos que en cualquier momento se derrumbe y se caiga. Pero obviamente Nicaragua hace como menos bulla, usted me entiende, y nosotros como que casi no le ponemos mucha atención y volteamos casi siempre nuestra mirada hacia el hermano pueblo de Venezuela, sobre todo en los últimos tiempos. En Nicaragua se han deportado, oiga bien, se han deportado no solo a quienes no están de acuerdo con el régimen como tal y que se dedican a la política. Los religiosos han tenido que salir de Nicaragua. Hace unos días vi unas imágenes que me dolió muchísimo por el hecho de que, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué mal puede hacerle, ¿no? Precisamente a un pueblo como tal, a un país como tal, una cantidad específica de monjas, por ejemplo, que se dediquen, ¿no?, a sencillamente hacer su trabajo y a trabajar en los colegios y todo más. Pues él decidió sacar, incluso le dio un plazo específico a las monjas en Nicaragua para que sencillamente se fuesen del país. Y así ha acontecido con sacerdotes, con gente que ha sido o que ha estado ligado de alguna manera a la fe, no a la religión. Él no cree en nada, ese señor no cree en nada. Y cuando se le da un micrófono, como hace apenas unos días, nosotros vimos con mucha pena, ciertamente, en lo que fue la toma de posesión de su homólogo dictador Nicolás Maduro, los disparates que este señor emanó allí, ¿no?, a través del micrófono, hasta el mismo Nicolás Maduro en su momento dio la sensación de que no se sentía conforme, puesto que este señor parecía incluso estar hasta ebrio en el momento en el cual estaba dirigiendo un discurso al pueblo de Venezuela. Pues fíjense, ahora mismo esta constitución, que él la modificó de toda la forma en Nicaragua para alzarse finalmente con el poder y para mantener el mismo con mano dura, como lo ha hecho hasta este momento, hasta el punto que en Nicaragua no hay ya vicepresidente, hay copresidenta. Es decir, que ahora hay dos presidentes, el presidente Daniel Ortega y la presidenta Morillo, su esposa. Es decir, que él sencillamente
modificó la Constitución, en la cual ha sido modificada en innumerables ocasiones, pero para que finalmente esta se ajustara a lo que él sencillamente quería. Señores, 5 cambios, entre otras cosas más, se han producido en la Constitución, aprobando en Nicaragua que la esposa de Ortega será copresidenta y ambos tendrán entonces el control total, escuche, el control total del poder en la misma. Mire, escuche esto que quiero compartir con usted. Abolió el Congreso, es decir, en Venezuela ya no hay cámara legislativa, ni asamblea, ni nada de eso. La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobernante Frente Sandinista, pues aprobó hace apenas unas horas una serie de reformas a las constituciones impulsadas por el presidente de este país, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta, que ahora es la copresidenta, Rosario Murillo. Mire, escuche bien, Ortega, de 79 años, lleva 4 mandatos, como decía hace un momento. Obviamente hubo uno que lo perdió, no lo quería entregar y tuvo que, de chamorro, ¿no? Y tuvo que, usted sabe, se quedó con el control hasta cierto punto de las Fuerzas Armadas y otras cosas más. Le permitió gobernar, pero él retornó una vez más después de haber perdido. Fue insistente. Perdió en 2 oportunidades, me parece, pero retornó una vez más a la presidencia de Nicaragua y ya ven ustedes lo que pasó. Además de la Secretaría General de las Naciones Unidas, emitió un comunicado, su preocupación por lo que está pasando allí. Pero yo quiero compartir esto sencillamente. La reforma del artículo 133 oficializa la figura de la copresidencia. Escuche esto, copresidencia, estableciendo que el Poder Ejecutivo estará integrado por un copresidente y un presidente. O sea, el presidente, que es Daniel Ortega, y la copresidenta, que solo sería a partir de este momento Rosario Murillo. La misma en forma dice que ante el fallecimiento de uno de los dos, el otro sigue, escuche, y en caso de que faltasen los dos, entonces su hijo, oiga bien, su hijo, ay Dios mío, esto es increíble, ¿no? Increíble, increíble. Laureano Ortega Morillo sería entonces el sustituto. Es decir, es una dinastía, ¿usted me entiende? Sería el sustituto. En caso de que Daniel Ortega no esté o su esposa no esté, entonces su hijo está proyectado para ser el que precisamente continúe la dinastía de los Ortega en el poder en Nicaragua. Oiga, qué desfachatez tan grande, ¿no? Pues otra modificación que se hizo en esta reforma extiende el actual periodo presidencial por 1 año más, es decir, en vez de 5 son 6 años ya a partir de este momento. No hay partidos de oposición, es un solo partido, ¿no? Entonces esto expresa el artículo 135, que el copresidente y la copresidenta ejercerán sus funciones por un periodo de 6 años, como le decía hace un momentito, de manera que ya no habrá un cambio en el 2026 como se tenía previsto, sino que pues lo será en el 27. ¿Y quiénes serán? Ellos mismos. Dentro de ese periodo, los copresidentes gozarán, escuche bien, de inmunidad de conforme con la ley y tendrán la opción a la reelección indefinida. Escuche bien. Por eso le digo, no va a haber cambio en el 2027. Ellos son los que van a seguir controlando el poder. Y eso sí que ciertamente es dañino. El artículo 132 reformado expresa a la presidencia de la República, dirige el gobierno y como jefatura del Estado coordina los órganos legislativo, judicial, electoral, de control, fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento con los intereses que están escritos ahora, a partir de ahora, en esta nueva constitución. Es decir, que Daniel Ortega va a manejarlo todo. Los municipios, las gobernanzas en los municipios, el poder judicial, el electoral, la fiscalización, todo pasa a ser dirigido precisamente por este dictador, ¿no? Este señor, este sanguinario, este hombre de mala voluntad, Daniel Ortega, y su esposa Murillo, que tendrá todo el dominio sobre los poderes del Estado, declarando mediante otro artículo que la presidencia
de la República ejerce también la jefatura del Estado, por supuesto, y del gobierno. La pareja presidencial se adjudica el derecho de nombrar y cesar ministros, viceministros, procuradores, directores ante autónomos y gubernamentales, entre otras cosas. Está además prohibido postularse a la presidencia a centenares de opositores. Oye, escuche bien, queda prohibido que centenares de opositores se presenten a una contienda con el deseo o la voluntad de aspirar a una posición política. Está prohibido. Los opositores no pueden, según la nueva constitución en Nicaragua, no pueden postularse a una posición específica. Oiga bien, el cuarto punto modificado es el artículo 97, reformado. Se crea un cuerpo auxiliar integrado o por ciudadanos o ciudadanas nicaragüenses que prestan un servicio de apoyo a la Policía Nacional. O sea, es como algo paramilitar. Sí, no es un cuerpo castrense como tal, sino que pues se crea como una especie de banda aparte, ¿no? De paramilitares que estarán también, por supuesto, al servicio de la dictadura como tal, y que se llamará Policía Voluntaria, un término que el gobierno utilizó en primera vez en el 2018. Otra cosa más que quiero así rapidito abordar con ustedes está relacionado con los símbolos patrios. A partir de ahora, la bandera del partido del Frente Sandinista de Liberación será considerada o estará colocada a la par con la bandera nacional y el himno nacional de Nicaragua. Oiga qué vagabundería. Es decir, que allí esa bandera tendrá o va a recibir los mismos honores, ¿no?, que recibirá la bandera nacional, el himno como tal y otros. Escuche bien lo que le estoy diciendo allá en Nicaragua. El punto número 5, y entre otras cosas, bueno, para sencillamente compartirlo con ustedes, ellos tienen la libertad o la potestad de quitar la ciudadanía. Escuche, quitarle la ciudadanía a aquellas personas que, nacidas y criadas en Nicaragua, ellos entiendan que han cometido algún tipo de acto que ellos le llaman traición. Ustedes saben que los comunistas, los socialistas de esta época, entre otras cosas, cuando quieren de alguna u otra forma inhabilitar a su contrario, lo acusan de traidores. Bueno, pues ellos tienen la potestad incluso de retirarle la ciudadanía a cualquier persona que haya nacido en Nicaragua, que sea de Nicaragua, que su sangre es nicaragüense, pero que ellos entienden que es un traidor por la razón que fuese, ¿no? Entonces ellos deciden quitarle la ciudadanía. No son nicaragüenses nada. ¿Qué serán o qué pasarán a ser? Pura y sencillamente ciudadanos del mundo. Alguien que quiera quizás probablemente acogerlo o darle asilo y bueno, en su momento de alguna forma o de alguna manera darle algún tipo de ciudadanía, o no sé de qué forma puede esto hacerse. Señores, eso está aconteciéndose en Nicaragua y eso no va, es pura y sencillamente así como así. En Nicaragua los canales de televisión en su gran mayoría, bueno, han cerrado sus puertas, los medios de comunicación, la prensa ha sido amordazada, o sea, los que no están presos han tenido que salir huyendo. Una gran cantidad de personas torturadas y en las cárceles de Nicaragua, ¿no? Este señor, ex guerrillero, que pasó una parte de su vida encarcelado, ¿no? Como consecuencia de que había cometido o cometió un acto de dolo en contra de la población en sentido general como ladrón, pues sencillamente pues es el que gobierna Nicaragua y el que parecería ser que se quedaría allí por mucho tiempo. Por eso es que nosotros necesitamos que la región en sentido general se limpie. Por eso es que aspiramos de alguna u otra forma a que la política que ha adoptado el presidente Donald Trump, en quien tenemos todos nosotros puesta nuestra confianza, primero en Dios y luego en él, porque decimos que necesitamos una persona de mano dura que pudiese de alguna u otra manera enfrentar esos regímenes que se han levantado y que se creen que son omnipotentes y omnipresentes, como lo es el caso, por ejemplo, de este dictador, de este sanguinario, de este individuo, como le digo, que no merece ser llamado ni siquiera como un ciudadano común y corriente más. Sencillamente es una persona
llena de odio y de maldad como lo es Daniel Ortega, quien es el dictador que dirige con mano dura el hermano país de Nicaragua. Fíjese cómo ya le decía hace un momento, reformuló la Constitución, que la ha venido reformulando desde hace tiempo. Incluso el año pasado le adaptó y le quitó algunos artículos, arregló algunas cositas y ahora dio el golpe mortal. Entonces ya ustedes saben, en Nicaragua hay un presidente, una copresidenta, y en caso de que alguno de los dos faltase en su momento, entonces el hijo, que se llama Laureano, creo que asume el poder. Sería de forma vitalicia, puesto que no hay o está prohibido que allí se haga oposición, es decir, no hay opositores, los opositores o están en la cárcel o se han tenido que retirar del país y obviamente un año más, ya no sería en el 2026, sino en el 27 las elecciones, y ellos tienen derecho sencillamente a reelegirse de forma indefinida. Aparte de que pues ellos controlan también la justicia, controlan lo que sería el proceso electoral allá, controlan el ejército, controlan la fiscalización, es decir, controlan la ciudadanía de la gente, o sea, del que usted sea nicaragüense o no, ellos lo controlan todo. ¿Usted me entiende? Ellos son los amos y los señores. Es una especie de rey, o sea, es un rey. En lo que ellos han implantado allí en Nicaragua, que es un país pobre, que es un país que, bueno, está pasando por momentos de mucha dificultad. Hay que ahora Daniel Ortega se pretende hacer, bueno, pues una especie como de canal igual o parecido al de Panamá, y para ello, pues, cuenta con el apoyo de la gente, ¿no? Lo que están ahí, los serviles de él. Y dice que, pues, podría darle la obra a China. Es una manera de mortificar un poco más a los Estados Unidos para que sea ciertamente China el que haga ese trance, ¿no? Esa comunicación, esa vía de acceso en Nicaragua. Pero de esto vamos a hablar en otra oportunidad. Lastimosamente el tiempo se nos fue. Eso es para que ustedes vean. A veces estamos distraídos nosotros pensando pura y sencillamente en una cosa, y al lado o justo al lado de nosotros se están aconteciendo otras que son tan o más graves que las que probablemente se suceden en el lugar en donde tenemos nuestra mirada puestas. Mire, Cuba, Nicaragua, Venezuela, entre otras cosas, son regímenes que no pueden existir, no pueden seguir operando, y que la región como tal, en sentido general, tiene que salir de esta malicia en su momento. Así es, señor. Con Edgar